Bueno, comenzamos. Sí, lo que vamos a ver en esta primera presentación, bueno, que arrancamos hoy a las 11, un poquito así, un poco medio demorado, ¿sí? Vamos a ver un poco de magia, vamos a ver un poco de Wicca y vamos a ver cómo se une todo eso dentro de lo que es un camino espiritual, dentro de lo que es un camino de despertar de conciencia, esto que por ahí últimamente se habla muchísimo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de magia, generalmente la gente, ¿qué piensa? Piensa en hechizos, piensa en abracadabra, etcétera, etcétera. Por ahí esos estereotipos que se han ido, digamos, plasmando y dibujando, sobre todo en películas de Hollywood y a lo largo del tiempo, ¿no? Pero la verdadera magia, fíjense que no está presente en objetos por ahí como este tipo de amuleto, que tiene, digamos, un trabajo hecho en particular, ni tampoco en palabras, ¿no? Sino está en ese instante en los cuales nosotros recordamos que somos parte del todo y que la magia es parte de nuestra memoria, ¿sí? Y que está acá, dentro de nuestro, ¿no? Y una de las cosas que vamos a ver a lo largo de esta presentación es cómo la Wicca, como uno de los tantos caminos espirituales, porque existen muchísimos caminos espirituales, por ejemplo, está la corriente oriental de Tai Chi, bueno, que va a venir Atilio que es mi compañero, que un poco van a ver con ellos, la del maestro Quero, que estuvo haciendo la apertura de ceremonia, sí, un montón de corrientes espirituales. Pero básicamente todo confluye exactamente lo mismo, que es a volver a encontrarnos con nosotros, y a través de ese acto de encontrarnos con nosotros es que justamente producimos esta manifestación que se conoce como magia, ¿no? Que es simplemente manifestar la realidad que nosotros queremos en nuestra vida, ¿sí? ¿Y qué es la magia, no? Vamos a definir un poquito. Cuando nosotros pronunciamos la palabra magia, hay que tener en cuenta que invocamos a un montón de fuerzas antiguas, ¿sí? Y que están dentro de nuestra alma, dentro del alma humana, ¿no? El origen de la palabra magia proviene del mag, ¿sí? Que proviene de los pueblos persas y los pueblos babilónicos, imagínense ya más de 10.000 años para atrás, ¿sí? Y se designaba a los magoi, ¿sí? Así se conocía la palabra los magoi, eh, aquellas personas que eran los sabios, que eran los guardianes del conocimiento, que eran los intérpretes de todo, de todos los elementos, fuego, tierra, aire, agua, del cielo y de la tierra, ¿no? Eran aquellos que comunicaban con la esencia, con el universo, con los dioses, los mensajes que le tenían que transmitir justamente a las personas, ¿no? Con el tiempo los griegos adoptaron la palabra magia, y los romanos la derivaron en la palabra que nosotros conocemos en latín, que es magia, ¿sí? Pero en el sentido original no se hablaba de hechizos, ¿no? Sino se hablaba de un proceso mágico que concretamente era conectarse con la espiritualidad, y a través de esa conexión con la espiritualidad es donde se creaban las realidades. Por ejemplo, si vos tenías una enfermedad, te curabas. Si vos querías, por ejemplo, que un proyecto te vaya espectacular, justamente atrae lo que es la creación, la dulzura y lo que es la abundancia, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de magia, nos referimos a sabiduría en acción, ¿sí? Simplemente eso, ¿no? Entonces, la magia era la capacidad de reconocer esas leyes invisibles del universo y actuar en armonías con ellas, ¿no? Entonces, cuando nosotros respiramos conscientemente, fíjense, hacemos un proceso mágico, ¿bien? Por ejemplo, que lo tengo a Tilio acá de la parte de Tai Chi, en cada respiración es energía, se manifiesta energía y eso causa un montón de efectos en nuestro cuerpo y en todo lo que es el contexto, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, esto que viene de la bio, sanamos una emoción, estamos produciendo una magia, ¿sí? Por ejemplo, una emoción que deriva en algún síntoma de una enfermedad que podamos tener nosotros, cuando laburamos en eso y revertimos eso, se produce algo que se llama magia o milagro, por ahí que muchas veces lo toman las religiones, ¿no? Pues nosotros agradecemos, de un agradecimiento, por ejemplo, che, qué rica comida, mirá esta invitación, el agradecimiento a la Pachita, a los elementos, simplemente ese acto de gratitud. Cuando nosotros bendecimos, cuando nosotros decimos que estamos acá por un propósito, que estamos viviendo un propósito, estamos, digamos, obrando en esa sintonía que nosotros vamos a denominar magia, ¿no? Y el propósito justamente de esta charla es tratar de unir todos esos conceptos, ¿sí? Y sobre todo orientado a lo que es el camino de la Wicca, como les digo, es uno de los tantos caminos que existen en cuanto al tema de espiritualidad, ¿no?
Y nosotros, fíjense, ¿dónde podemos encontrar la magia? Bueno, un poco como venimos viendo, la magia, esto es importante saberlo, ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí hay muchos brujos, hay muchos magos que dicen, no, a ver, vos para ser brujo, para ser mago, tenés que venir de linaje, tus viejos tienen que ser esto, bla, y todo lo demás, pero en realidad la magia está presente en cada uno de nosotros y muchas veces nosotros la vivimos sin darnos cuenta. Fíjense, aquellas que son mamás o simplemente que vieron a la abuela, se cae el chiquito, le dicen sana, 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 y cómo se le pasa lo que es el dolor, ¿no? Por ejemplo, si está mal, digamos, la pancita con el empacho, bueno, unos golpecitos, como en ese acto estás creando lo que es esa magia, digamos, de sanación, ¿no? E inclusive en un acto tan simple como, por ejemplo, que estamos cocinando desde el amor, o cuando, por ejemplo, nosotros estamos plantando una semillita cuando, con intención, eh, ahí estamos generando lo que es magia, ¿sí? O sea, fíjense que la magia en sí misma está presente en cada ámbito de nuestra existencia. Simplemente que muchas veces no lo hacemos consciente y en el acto de no hacerlo consciente que se van generando muchas cosas. Por ejemplo, vamos manejando, se atraviesa una moto y lo que nos sale es hijo de puta, mirá lo que hizo, ¡ah! Hacete mierda. Y vemos de pronto a las 2 cuadras que se hace pelota, si uno lo dice a toda esa fuerza, y vemos al tipo que está hecho pelota con la moto, ¿no? Entonces, muchas veces las cosas que vamos generando, inclusive nosotros mismos lo hacemos de un acto inconsciente, pero cuando comenzamos a vivir en una armonía y ese acto de creación mágico que está presente en nosotros se va haciendo mucho más cotidiano y más fluido, ¿sí? A la hora de crear, ¿no? Vamos a ver ahora, y entendiendo un poco lo que es la magia, establecer una diferencia así general, ¿no? Entre conceptos, ¿no? Entre conceptos, cuando nosotros hablamos de hechicero, cuando nosotros hablamos de brujo, cuando hablamos de mago, cuando hablamos de psicomago, ¿no? Cuando nosotros hablamos de hechiceros en cuanto a la fuente de poder, un hechicero no posee una magia propia, sino que opera a través de hechizos, imagínense como si fuera una receta de cocina. Entonces, yo quiero hacer un hechizo para endulzar a alguien o para atraer a alguien, entonces me hago una receta de cocina que básicamente eso, sigo enciendo una vela, agarro, por ejemplo, romerito, puedo agarrar miel, etcétera, para endulzar, y ahí estoy creando un acto de magia, ¿no? Sí, sin necesidad de tener ninguna fuente de poder consciente, ¿no? Porque acá hablamos de conciencia. Por otro lado, el brujo o la bruja, ¿sí? Que por ahí con nosotros nos referimos a brujo, existe un estereotipo que es el brujo o la bruja, esa mala que tiene la nariz, que tiene por acá así el granito horrible, pero en realidad las brujas son hermosas, ¿no? Como esa bruja que está ahí atrás, que es alumna mía, la Sandrita, fíjese, hermosa. Entonces, y son divinas, o sea, a ver, eso es para que tengan en cuenta, a ver, un brujo no es bueno ni malo, ni la magia no es buena ni mala, ¿no? A mí siempre me gusta utilizar esta analogía de que imagínense un cuchillo. Un cuchillo lo pueden utilizar, por ejemplo, los queros como un átame, nosotros en la Wicca lo usamos como un átame, que es un elemento ritualista y al mismo tiempo sirve para cortar las malas energías. Sí, es un cuchillo. Imagínate un cuchillo, solo que está consagrado. Ahora, eh, un asesino puede utilizar ese cuchillo para quitarle la vida a otra persona. Entonces, dependiendo de la persona, es que justamente la magia puede ser buena o la magia puede ser mala. ¿Sí? No sé si quería aportarlo. Ya, bien. Sí, sí. Bien. ¿Por qué se llama Átema? Átema es una palabra que proviene desde el pueblo celta, ¿sí? O sea, de donde se remonta a la Wicca y simplemente es cuchillo ceremonial, la palabra. El átame se lo utiliza, por ejemplo, desde grabados en velas, sobre todo cortes energéticos. Acá en el NOA se utiliza muchísimo para los cortes energéticos, lo pasás a un costado de la obra de la persona, por ejemplo, si tiene negatividad interna o externa, ¿no? Externa me refiero por ahí a alguna brujería o mal de ojo, simplemente que envidia o algo que te hayan deseado, ¿no? Eh, un mago, ¿sí? En cuanto a la fuente de poder, su mente, ¿sí? Y su conciencia son la fuente, o sea, ya son más conscientes de que ellos pueden manifestar su realidad, ¿sí? Son más conscientes, se hacen más conscientes día a día, en el proceso de interactuar con el otro y las cosas que van sucediendo, saben muy bien que lo que puede decir puede tener una implicancia, se hace más consciente de la existencia del karma, se hace más consciente no solamente el karma presente, sino el de otras vidas y
de todos los espíritus, digamos, que nos rodean, ¿no? Un psicomago es básicamente energía, ¿sí? Un psicomago simplemente manifiesta y mueve la energía desde adentro para afuera. Fíjense, muchos los psicomagos no crean que andan vestidos por ahí con, vieron las túnicas y todo por ahí, esos adornos de los magos, sino los ven un hombre de traje caminando, lo ven al empresario, lo ven a alguien, así que mueve mucha guita y hay mucha gente, desde Elon Musk hasta un montón de gente famosa, que sabe muchísimo de magia, que utiliza magia y que lo utiliza justamente para manifestar y para poder concretar todo lo que busca, ¿no? O sea, a nivel material o no, ¿sí? En cuanto al método, el hechicero, como le decía, sigue una receta de cocina, simplemente eso. Agarro este ingrediente, lo sumo acá, lo uno y listo, y se acaba ahí. Sabe muy bien que esa receta funciona, ¿por qué? Porque es una receta que realmente tiene cientos de años y tiene su propia impronta, ¿sí? Cuando hablo de impronta significa que hay una carga energética de miles o millones de personas que han ido utilizando eso. ¿Sí? Por ejemplo, un crucifijo tiene una impronta de que por ejemplo, protección. ¿Sí? Lo que es la cruz equilibrada, por ejemplo, que utilizan lo que es la chacana, ¿no? La chacana que utilizan, digamos, que utilizamos acá, utilizan los queros, también tiene otra impronta. Lo que es esto, que es una, no sé si lo ven, no, es una triqueta. Lo que es una triqueta tiene también otra impronta y de millones de personas que lo han ido utilizando. Entonces, un hechicero utiliza todo eso ¿para qué? Para manifestar algo, ¿no? Un brujo, si ya tiene mayor conocimiento, ¿bien? Y lo que hace es utilizar diferentes símbolos que van desde runas, desde sigilos, desde sellos, ¿para qué? Para canalizar y manifestar algo concreto, ¿no? Un mago, simplemente lo que hace es utilizar la palabra, el verbo, lo que es el decreto, ¿bien? Por ejemplo, a ver, a través de un decreto, yo te ofrezco sanación, bueno, junto con la mano, canalizo lo que es la sanación universal, ¿no? Y un psicómago simplemente ni siquiera hace falta expresarlo, simplemente desde el pensamiento manifiesta lo que son las cosas, ¿no? En cuanto a dependencia de elementos, un hechicero utiliza enormemente lo que son elementos como velas, conjuros, grimorios, un montón de... Un brujo o una bruja, ¿sí? Dame un segundo que acepto una persona ahí que se está conectando. Ahí está, bien. Entonces, le decía que en un brujo una bruja, ¿sí? Ya utiliza, digamos, catalizadores más naturales, energías más naturales, por ejemplo, lo que es un pentáculo, en el caso de los wicanos, por ejemplo, lo que sería la estrella de David, ¿sí? Que utiliza, por ejemplo, en la Cábala, que la estrella de David es un equilibrio entre los cuatro elementos, ¿no? El triángulo invertido, el triángulo vertical, eh, las líneas cruzadas, cada uno de esos elementos, cada uno de esos símbolos representa los elementos de la tierra, el fuego, el aire y el agua. Andrés, fíjate si puedes conectarte desde tu cuenta, con este celular accedes. Sí, porque están entrando gente, entonces para no distraerme así, un mago, ¿sí? Directamente puede manifestar las cosas con decreto sin utilizar nada. ¿Sí? Inclusive puede utilizar elementos como energía. Hay un elemento que se utiliza mucho en magia que se llama la llama trina, que concentra energéticamente las energías manifestadas de los elementos, de los cuatro elementos más la fuente, Dios Padre Todopoderoso, Dios, a la pacha, lo que ustedes crean, lo concentra para poder manifestar algo, ¿no? Y ustedes cuando lo hacen sienten una energía que irradia enormemente de las manos, ¿no? En cambio, un psicomago directamente no necesita nada externo. La fuente está acá, está conectada a través de lo que es el chakra corona con la fuente universal, ¿no? En cuanto a los dones y las visiones, un hechicero, nada, ¿por qué? Porque no tiene dones, ya que simplemente utiliza una receta de cocina. Un brujo, una bruja, los dones están un poco más abiertos. Claro, o sea, en el caso donde los brujos y las brujas, ¿sí? Sobre todo las mujeres, fíjense que son muy intuitivas, por ahí tienen
percepción mucho más desarrollada, ¿no? Y a través de lo que es el linaje se hacen diferentes aperturas, como por ejemplo la Wicca, la implantación del pentáculo, la triqueta, se hacen aperturas y los dones se van ampliando, ¿no? Es simplemente utilizar esas aperturas energéticas para ir despertando habilidades y cualidades en las personas, ¿no? En cambio, en un mago directamente domina los dones y las visiones, ¿sí? Y el psicomago directamente ya lo trascendió. El psicomago sabe muy bien que esto es como si fuera un juego y sabe jugar exactamente el juego. Imagínense como un videojuego, sabe exactamente las reglas y la juega de una manera excelente, ¿no? ¿Sabes si te podés conectar? Bien. Voy a ver si... Sí, sí, lo escucho. No, Jesús es un maestro. A ver, era mucho más allá que un cinco vago. ¿Por qué? Porque era, bueno, a ver, hijo de Dios para algunas corrientes, para otros es un maestro ascendido, ¿no? Que vibra, digamos, desde lo que es el amor, ¿no? Entonces, era mucho más que eso. A ver, ahí admito a la otra gente y volvemos, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué es lo que es la Wicca? ¿Sí? La Wicca, ¿sí? La palabra Wicca significa en inglés antiguo el arte de los sabios, ¿sí? Básicamente es sabiduría, ¿sí? La Wicca, poco como para aclararlo, hay algunas corrientes. Yo estudié con 5 maestros wiccanos, 2 acá en Argentina, estudié uno en México, otro en España y otro que no puedo decir de dónde porque tengo prohibido, digamos, decirlo, ¿no? Entonces, cada uno tiene su propia corriente, ¿no? Pero la Wicca deriva de todo lo que es la magia y la espiritualidad de los celtas, que son esos antiguos druidas que comparten muchísimo con lo que es el chamanismo, todo ese conocimiento y basamento que es básicamente la tierra, la conexión con toda la naturaleza, el respeto a la naturaleza, el utilizar los elementos, estar conectados y el saber que somos parte de la naturaleza y que podemos vivir en equilibrio con la naturaleza y a través de eso, bueno, obtener lo que nosotros querramos, ¿no? Y en la tradición moderna, a través de lo que es una persona que se llama Gerald Gardner, que se formó con varias brujas, que hasta hace poquito en Inglaterra, y le estoy hablando hace aproximadamente 60 años, en Inglaterra estaba totalmente prohibido que vos practiques la brujería. Entonces todo se practicaba a manera oculta, por eso los, dice libros de la sombra, los grimorios donde se anotaban todos los procesos, es más o menos como un machete, así básicamente, ¿no? Y lo que hacían las brujas, los grimorios, lo colocaban debajo de las losas de las chimeneas, lo cubrían para qué, por si venían a controlar de que no estabas haciendo hechicería y encendían el fuego. Entonces el cuero, que es cuero natural, tomaba ese color oscuro, ¿no? Que muchas veces se considera que era algo diabólico, sobre todo en la parte católica, ¿no? Pero en realidad dicta mucho, mucho de desear eso porque no tiene que ver mucho de ese conocimiento druídico estamos orientados a qué? Al desarrollo espiritual, al desarrollo de la sanación y acompañamiento. No era tanto conocimiento de manipulación por ahí como se cree, ¿no? Ahora ustedes ya saben muy bien, como les dije, la magia no es buena ni mala, sino depende de quién la maneje, ¿no? Entonces seguramente había personas que no lo manejaban de manera adecuada, ¿no? Entonces le decía que la Wicca, para algunos, Wiccanos sí es una religión, como en el caso del hemisferio norte, que es toda una religión, en Estados Unidos, Canadá está reconocida como religión, pero en nuestro linaje, en lo que concretamente en nuestro linaje voy a hablar, no es una religión, sino que la Wicca es simplemente es una manera de vivir la vida en comunión con la naturaleza. Es hacer un desarrollo espiritual en comunión con la naturaleza. ¿Sí? Y de acá, de religión y dogma, no existe para nada, ¿no? Y la Wicca nos enseña a mirar la vida como un círculo sagrado, ¿no? ¿Qué significa esto? Donde todo nace, donde todo muere y todo vuelve a renacer. Y no estamos hablando de la muerte en sí misma y el nacimiento, sino estamos hablando de cada proceso que nos va sucediendo en la vida. Nosotros somos niños, llegamos a una instancia donde nos transformamos en adolescentes, muere el niño y comienza el adolescente. Muere el adolescente, se transforma en adulto. Ahora, por nosotros estamos en etapa de adultez, nos ha pasado donde llegamos a una instancia que atravesamos algo trágico y decimos, no, yo ya no quiero más esto en mi vida, no quiero más esta mierda, ya lo quiero dejar atrás. Y existe una transformación desde esa muerte interior en nosotros.
que hace que tengamos un despertar. Entonces, fíjense, y eso con toda la gente que he conoció mucha gente maravillosa, mucha gente sobre todo amorosa y mucha gente espiritual, muchas de ellas han atravesado muchas instancias duras en su vida, personales, familiares, y desde ese renacer es que se han transformado, ¿no? Y se han ido dando cuenta que uno tiene este proceso cíclico y que es totalmente permanente, que es propio, digamos, de la vida, ¿no? Porque estamos en este proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, volviendo a la Wicca, ¿sí? En la Wicca no se trata de adorar algo fuera de nosotros, ¿no? En nuestro caso, que es la Wicca ecléctica, no adoramos a nadie. Hay otros wiccanos que sí, que tienen, por ejemplo, los dioses nórdicos, otros que hacen santería, otros cristianos. Entonces, eso que significa Wicca ecléctico, que es flexible, ¿no? Pero en nuestro caso no adoramos a nadie, respetamos todo y reconocemos lo más importante de que en nosotros, dentro de nosotros y alrededor, existe divinidad. Esto es lo que dicen los católicos, Dios nos hizo imagen y semejanza. Bueno, es exactamente lo mismo, o sea, ergo, nosotros podemos conectar con la fuente con nosotros querramos sin intermediarios. Y hablo de intermediarios, los curas, ¿vieron? O sea, no, que tengo un pecado que voy a, perdón, acá si hay algún cristiano, pero, o algún religioso, pero con todo respeto del mundo, ¿no? Es un poco a modo de ejemplo, ¿no? O puedo tomar exactamente la parte religiosa musulmana o la judía, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, así que en la Wicca, la tierra es el templo y la vida y el ritual, ¿no? Con nosotros, con nosotros hablamos de la naturaleza, que es nuestro espejo del alma, si hacemos referencia que con nosotros miramos un árbol, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos al mirar un árbol? Un árbol comienza una semillita, fíjense, plantamos una semillita por la que sea, ¿no? A ver, el otro día con mi hijo planté una semillita que es eh, de un mango, ¿sí? Entonces fue abrir la cáscara del mango, sacarla, dejarlo unos 10 días en un papelito así envuelto con agua, luego sacarlo, que ya estaba todo, digamos así, las raíces estaba creciendo, lo ponemos en la tierrita. Y cada día lo vemos y de una amorosidad vemos cómo va creciendo, ¿no? Entonces, fíjense, ese mismo crecimiento que nosotros vemos y contemplamos dentro de un árbol, fíjense que es un reflejo y un espejo incluso de nuestra propia vida, ¿no? Todo es un reflejo de nosotros. Entonces, cuando nosotros contemplamos un río, nos recuerda qué cosa es río, que nosotros tenemos la capacidad de fluir, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, vemos algo congelado, digo, a ver, ¿qué es lo que me está indicando algo que está congelado o el invierno? Que es algo que está inerte y eso qué significa, si nosotros lo vemos reflejo en nosotros, que es el momento para resguardar en nuestra casa con un chocolatito o aquel que le guste un whisky, con una buena compañía así en bolas arropados en la cama, y es momento de reflexión también, ¿no? Es momento de volver a reencontrarnos. Entonces, fíjense cómo cada etapa de la naturaleza nos va justamente mostrando eso, si es que aprendemos a escucharlo, aprendemos a verlo y a sentirlo, ¿no? Entonces, cuando el viento, fíjense, toca nuestra piel, eh, es el espíritu que nos recuerda de que nosotros estamos vivos, que no solamente somos carne, que vamos de un lado a otro, que entramos, que salimos del laburo, sino que en esencia somos seres, ¿sí? Somos seres humanos, somos almas que estamos habitando en este cuerpo y que en definitiva cuenta, para ser felices no necesitamos de nada. Para ser felices, fíjense, uno puede ir y contemplar a una persona que no tiene nada, despojada de nada, y tiene un acto de felicidad enorme. Y uno puede contemplar a la persona más rica del mundo y está en un estado de infelicidad terrible. Fíjense este actor que hizo La Máscara. ¿Lo ubican? No me sale el nombre. Jim Carrey. Vean un poco la historia de Jim Carrey. Jim Carrey, el otro día escuchaba lo que decía. Yo obtuve la mayor riqueza y fama del mundo y me di cuenta que no me daba felicidad. Yo vivía totalmente infeliz. Cuando yo me di cuenta que en realidad mi felicidad viene de mi equilibrio, darme cuenta de mi propia existencia, ¿sí? Y saber que yo soy este ser y que soy este ser y que puedo ser feliz con lo que soy y crear lo que soy desde adentro para afuera y no de afuera para adentro, obtuve la felicidad. Y lo que dice él, a mí me encantaría, adoraría que toda la gente sea rica,
que toda la gente sea famosa para que se dé cuenta que no necesita de nada para vivir. De nada. Pues en definitiva cuenta estamos en un juego que es la vida y no necesitamos de nada. Si yo, por ejemplo, tengo esta ropa o tengo otros harapos, es exactamente lo mismo. Si yo como, por ejemplo, un caviar, por dar un ejemplo, o me como una mortadela, prefiero la mortadela, digo, ¿no? Pero si me como una mortadela es exactamente lo mismo, si como una galletita es lo mismo, me estoy alimentando. O si tomo agua o tomo un vino Malbec de 20 años de reserva que sale miles de dólares, exactamente lo mismo, ¿se entiende? O sea, no necesitamos, digamos, de nada, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos en la naturaleza el reflejo de nosotros mismos, vamos entendiendo cada uno de los procesos que nosotros tenemos. Y a través de ese entendimiento, en conjunción con un montón de símbolos que utiliza la Wicca, que por ahí toma de la magia nórdica, es que nosotros podemos incorporar a nuestra vida para qué? Para obtener, por ejemplo, fortaleza. ¿Sí? Existe una runa dentro de lo que las runas Elder-Futar, que pertenece a la magia nórdica, que se llama Urus. Urus representa a un antiguo toro que existía en Europa, que era un toro salvaje, fuerte. Hoy está extinto, ¿no? Y, por ejemplo, el otro día me comentaba una persona, ¿sí? No voy a decir quién, pero esta persona tenía impotencia sexual. Un hombre de 60 y pico de años. Le dije, ¿sabes qué cosa? Dibujate Urus, le enseñé cómo hacer Urus, encendete una vela durante 3 días y después decime. El tipo está meta, traca, matraca, o sea, porque de hace 2 años que no la utiliza la herramienta y está feliz. Lo que hizo es conectarse con la naturaleza. Fíjense, Urus te conecta, sobre todo para los hombres, con nuestra energía masculina y fortaleza. Y obtener ese poder que obtiene obviamente desde lo masculino, ¿no? Luego, para el caso de las mujeres, está lo que es una runa que se llama Pertro, que te conecta, ¿qué cosa? A la maternidad, a la amorosidad, al ocultamiento, a la cobija. Sí, por eso la runa Perto es fantástica si querés proteger a tus hijos. ¿Sí? Eso lo he visto también en otros casos, mamás que protegen a sus hijos, sobre todo autistas, que sufren de mucho bullying en la escuela. Entonces le hacen ese dibujito y un pequeño ritual y los chicos están como si estuvieran resguardados. Entonces fíjense, cada una de esas runas que son 24 pertenecen al héroe de Futar, es un reflejo de la propia naturaleza, ¿no? Inclusive lo que es las runas que fueron canalizadas por Odin, el padre de todos, ¿sí? Él se colgó durante 9 días y 9 noches colgado del árbol Yggdrasil para obtener las runas. Y las runas están representadas y representan el camino de Odin, ¿sí? Y es el camino que nosotros tenemos que seguir en nuestra vida para tener este despertar espiritual. Las runas se dividen en 3 Aed, que se conoce como clan y familias, compuesto por 8 runas. Las primeras 8 runas nos anclan a la tierra, que es lo que nosotros buscamos. Sexualidad, cobija, plata, comunicación, todo lo mundano, y nos indica cómo hacer ese desarrollo. El segundo Aed, ¿sí? Comienza con un gran golpe a través de una runa que se conoce como Jarel, que es la tormenta, que te dice, loco, para que crezcas, tenés que dejar un montón de cosas atrás, tenés que salir de tu zona de confort. Entonces comenzás por todo un camino que muchas veces es muy trágico, muy tormentoso. Imagínense una tormenta, viento, rayos, pero sabemos que después de la tormenta, ¿qué sale? Sale el sol a través de una runa que es del final del segundo Aed, que se llama Sowilo, que es la representación del sol divino con toda su energía y poder de creación. Y nos lleva al tercer Aed, que es el Aed de despertar espiritual. Entonces, el famoso camino del héroe que se ve en las películas, en muchas corrientes espirituales, proviene de la magia nórdica que nosotros la aplicamos en la Wicca, que es este proceso de crecimiento espiritual. Recién una de las chicas me preguntaban, una de las bellas chicas que me acompañan, ¿cuántas clases son de Wicca al mes? Es una clase, ¿por qué? Son 13 lunas y en cada clase, después de cada clase, cada persona sufre una transformación enorme, enorme. Primero en estabilidad en cuanto a lo material, luego suceden un montón de cosas, familiares que se van a ir, cosas que se van a ir, se van a volver y todo se van a acomodar y después viene todo este acomodarse que es mágico, ¿no? Entonces, y todo eso sucede en esto, cuando aprendemos a conectarnos con
la naturaleza y a reconocernos en la naturaleza, ¿no? Vamos a ver ahora qué es lo que es el sendero mágico, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de sendero mágico. Es importante que sepan lo siguiente, que cuando uno transita un camino de sendero mágico, y sobre todo acá en la Wicca de cualquier espiritualidad, el sendero mágico es para aquellas personas que buscan qué cosa encontrarse con sí mismos. Hay un montón de gente que comienza un camino mágico buscando poder. Yo quiero tener más plata, yo quiero controlar a esto, yo quiero atraer tanta cantidad de mujeres a mi harén, yo quiero atraer a aquel ex que se me fue. O sea, generalmente la gran mayoría busca poder, pero no es eso, ¿no? Sino que se trata en buscar de nosotros mismos, porque todo lo demás ya cae por decantación, ¿no? Entonces, dentro de lo que es este sendero mágico de la Wicca, en cada luna, en cada ritual, en cada silencio que hacemos frente al fuego, es para nosotros una oportunidad de transformar lo que nos duele y reconectarnos con nuestra esencia, ¿sí? Caminar la senda mágica es aprender a vivir despierto. Y aprender a vivir despierto significa a vivir sabiendo que somos parte del todo y sabiendo que tenemos un poder de manifestación y de creación. Y ya, si alguien viene, nos putea, si alguien viene, se abusa y todo, ya desde ese despertar nos damos cuenta. Imagínense, yo estoy Ricardo acá percibiendo y no tengo desarrollado eso. Viene Atilio, me putea. Entonces yo lo voy a recontraputear, no vamos a hacer cagar. Pero viene Atilio, me putea, pero sale mi poder de observación acá y ya me dice, pará, boludo, mirá lo que estás haciendo, ¿por qué estás reaccionando así? ¿Qué te está mostrando Atilio a vos? El problema no es él, el problema sos vos que te está movilizando cosa adentro. Y ese despertar, que es sacar el foco de nosotros, es fantástico. Gente, es fantástico, porque hace que la gran mayoría de los problemas que tengamos desaparezcan. Fíjense esto, se los voy a decir. ¿Saben que los locos, vieron los locos que están internados en los hospitales psiquiátricos, saben que no se enferman de nada? No tienen cáncer, no tienen ninguna enfermedad, lo ríen con manguera y no se enferman. No se enferman, ¿saben por qué? Porque no tienen conciencia de lo que hacen. Y la mierda que tenemos acá, que viene de nuestro pensamiento, de nuestro ego, hace que manifestemos y creemos casi el 98% de nuestras enfermedades y de todas nuestras realidades. De todas nuestras realidades, con la persona que está, con la pareja que está, con el viaje que estás haciendo en este caso lo que están de acá de turista, todo, 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 todo. Todo es parte exactamente de ese proceso, digamos, consciente, ¿no? Vamos a ver ahora rápidamente, así luego le paso a Tilio, que es mi colega que va a seguir con su charla, ¿sí? Rápidamente dos cosas. Uno, primero, el viaje del aprendiz, el sacerdote, la sacerdotisa, ¿en qué consiste? ¿Sí? Sobre todo consiste en la Wicca, no nos paramos como maestro, obviamente hablo de mi experiencia como maestro, no nos paramos como maestro de decir, a ver, yo soy maestro y yo estoy en un grado superior a vos, sino me paro de una persona que tiene un conocimiento y que ha despertado ese conocimiento y que simplemente te acompaña a que vos te vuelvas a redescubrir ese conocimiento y esa magia que vos tenés, con todas las herramientas que significa. Porque hay muchas personas, muchos de ustedes vienen no solamente de esta vida, sino traen de otras vidas un montón de conocimiento que simplemente tienen que volver a reencontrar, ¿no? Y que está disponible para todo el mundo. Entonces, el aprendiz simplemente observa, aprende, limpia constantemente, limpia, quema karma, depura, honra constantemente los elementos, se da cuenta cómo comienza a manifestar y que la magia se da cuenta que es real, ¿sí? Y comienza a despertar justamente lo que es el mago en sí mismo, ¿no? Que experimenta, que crea, que manifiesta lo que es el poder con la sabiduría. Y el sacerdote, aquella persona que es sacerdote, decimos sacerdote no como una persona que representa a un sacerdote, sino el servicio del sacerdote. El sacerdocio es el acto del servir a los demás. ¿Y de qué manera servir? Tomo acá las palabras del hermano Quero, de que uno simplemente cuando recibe un conocimiento tiene que transmitirlo a aquellas personas que están receptivas a recibir ese conocimiento. Eso es lo que es el acto del sacerdocio. Estar dispuesto sin obligar a nadie, porque acá no se obliga a nadie, cuando la persona lo busque. Un servicio de sacerdocio es, por ejemplo, una persona que se acerca con cáncer porque no encontró sanación en ningún lugar, viene acá y después de un proceso de acompañamiento se cura.
y no vuelve a remontar más. Un servicio de sacerdocio a aquella persona que viene con un montón de conflictos a nivel laboral y los resuelve. ¿Se entiende? Es ese acompañamiento. Y es un viaje interno, acompañado obviamente por el maestro que va corrigiendo, por ahí asistiendo en algunas instancias de camino donde es necesario hacerlo, ¿no? Y los principios fundamentales para nosotros wicanos, el primer principio es que se conoce como la red wicana. La red wicana es básicamente esto. Vos podés hacer lo que se te cante el culo, pero sin joderle a nadie. ¿Se entiende? Uno puede hacer lo que quiera, pero sin joderlo a nadie. Eso en cuanto a la magia, ¿no? ¿Qué significa? Yo puedo hacer magia para mí, de lo que sea, manifestar plata, sanación, lo que sea, pero sin intervenir en el karma del otro. ¿Estamos? Lo podés hacer, sí, pero sabés que vas a tener una consecuencia a nivel energético. ¿Por qué? Porque sabemos de la ley del triple retorno. ¿Qué significa esto? Que lo que yo envíe a alguien me va a volver multiplicado por 3. Si yo hago un acto de bondad, voy a recibir no solamente necesario de la persona, por ejemplo, yo hago un acto de bondad, ¿cómo es tu nombre? Miguel. Le hago un acto de bondad a Miguel. Puede ser que Miguel no reciba nada, pero viene de pronto, ¿cómo es tu nombre? Maritza. Viene Maritza y me regala, no sé, porque me dice, no sé, me caes bien, me regala una posibilidad de laburo o cualquier cosa. Y recibo multiplicado por 3 tal vez. Ahí le doy 1.000 pesos y de esas recibo 3.000. ¿Se entiende? Así funciona el universo. Al mismo tiempo, si nosotros hacemos algo en contra del karma de la otra persona, eso retorna hacia nosotros. Y no se trata, como lo ve la religión, no, si te portas más te vas a ir al infierno y si te portas bien te vas a... No, se trata de esta ley de dar y recibir, que es una cuestión física que funciona en el universo, ¿no? Y hablo de la física, pues se lo dice un ingeniero, ¿no? Soy ingeniero, por eso se lo estoy diciendo con fundamento. Entonces, fíjense que otro de los principios fundamentales del sendero es el equilibrio con la naturaleza, ¿no? Es contemplar la naturaleza como un par, o como una madre, en el caso de la Pachita, Gaia, la madre tierra, y saber que la tierra no es un recurso, sino que es un maestro, una maestra, ¿no? Y en el sendero mágico eso exige un respeto hacia todo, hacia cada uno de los seres, ¿no? Vieron, por ejemplo, la película Avatar. Este sendero es exactamente igual, vivir en armonía, ¿sí? Esto no significa que, por ejemplo, un wicano va a dejar de comer carne, no, sino que ya respetás al ser que te está, digamos, otorgando lo que es esa vida. Ojo, aquellas personas que son veganas, inclusive hasta una planta tiene vida, todo tiene vida, ¿sí? Desde la física estamos compuestos ¿por qué? Por átomos. Los átomos son elementos, protones, neutrones, electrones que están en movimiento. En la única instancia donde existe la muerte es en el cero absoluto, menos 250 grados. Todo lo demás tiene vida. La piedra tiene vida, esto tiene vida, todo tiene vida. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno sabe y observa eso, cambia la perspectiva de su relación con la naturaleza, ¿no? Y la autonomía espiritual. Acá no hay dogmas, ¿sí? Acá el verdadero iniciado elige desde su conciencia, no desde el miedo ni desde el castigo, para nada, ¿sí? Así que bueno, esto es un poco lo que es la Wicca, gente, ¿sí? Y para ir terminando, yo les comento en cuanto a mi camino, yo transité muchísimos caminos, muchísimos, ¿no? Estudié Cábala, estudié magia del caos, estudié la magia del sendero izquierdo, que significa todo lo que es la brujería negra, demonología, un poco de chamanismo, lo que es digamos, magia con ángeles. Estudié todas las corrientes y entre todas las corrientes con la que más vibro es esta, pero es mi camino particular. ¿Por qué? Porque yo vivo muchísimo con la naturaleza, ¿sí? Es uno de los tantos caminos que existen. Y de lo que descubrí de esto cuando comencé este camino espiritual es que la magia es real, muy real, pero muy real, ¿sí? Y yo siempre les digo a mis alumnos y a toda la gente que la magia es tecnología olvidada, todo, tecnología olvidada. Inclusive hay un alumno que es profesor de física en Buenos Aires, Pablo, con el cual compartimos muchas cosas de la física y muchas cosas de la magia. No, sí, esto se puede manifestar, o sea, se puede demostrar empíricamente
mediante la física y matemática, los procesos mágicos. Entonces, fíjense, es maravilloso. Es maravilloso. Así que muchas gracias a todos los que están ahí remotamente, los que están presenciales, agradezco su presencia. ¿Sí? 10 minutitos de receso y los dejo con Atilio. Con él van a ver una corriente mágica que tiene que ver todo lo que es la parte oriental, ¿no? Así que bueno, gracias, gente.